Nieve en junio en Nueva Inglaterra, cosechas congeladas en toda Europa, hambrunas masivas que se extendieron por todo el hemisferio norte como una plaga invisible. La historia oficial nos dice que fue culpa de un volcán. El monte Tambora, ubicado en la remota isla de Sumbawa, en Indonesia, entró en erupción el 10 de abril de 1815. Fue la erupción volcánica más poderosa jamás registrada en la historia humana. Lanzó tanta ceniza, roca pulverizada y gases sulfúricos a la atmósfera que bloqueó la luz solar durante meses. El planeta entero se enfrió. Las cosechas fracasaron en todos los continentes. Millones de personas murieron de hambre. Esa es la versión que nos enseñaron en las escuelas. Esa es la narrativa que aparece en todos los libros de historia. Esa es la explicación que nadie cuestiona. Pero, ¿y si la explicación volcánica no fuera toda la historia? ¿Y si lo que realmente sucedió en 1816 fue algo mucho más catastrófico? Algo que requirió un encubrimiento global coordinado. Algo que obligó a los gobiernos de todo el mundo a reescribir la historia. Algo que necesitaba ser ocultado a toda costa. Algo como un invierno nuclear. Parte 1. La versión oficial y sus inconsistencias. La narrativa oficial es elegantemente simple. El 10 de abril de 1815, a las 7 de la tarde hora local, el monte Tambora explotó con una fuerza equivalente a 800 megatones de TNT. Fue la erupción volcánica más poderosa en la historia registrada de la humanidad. La explosión se escuchó a más de 2.600 kilómetros de distancia. Mató a más de 71.000 personas directamente, la mayoría por flujos piroclásticos y tsunamis. Lanzó aproximadamente 160 kilómetros cúbicos de ceniza, roca pulverizada y gases a la estratosfera. La ceniza volcánica bloqueó la luz solar. Las partículas de dióxido de azufre se convirtieron en aerosoles de ácido sulfúrico que permanecieron suspendidos en la atmósfera durante años. Las temperaturas globales promedio cayeron entre 0,4 y 0,7 grados Celsius. En algunas regiones del hemisferio norte, la caída fue mucho mayor, alcanzando hasta 3 grados Celsius en ciertas áreas. En 1816, el verano nunca llegó. En junio, nevó en Nueva York y en todo el noreste de Estados Unidos. En julio, los lagos de Pensilvania y Nueva Inglaterra se congelaron completamente. En agosto, las cosechas de trigo, maíz y centeno en Europa se pudrieron en los campos bajo lluvias incesantes y temperaturas bajo cero. La hambruna fue absolutamente devastadora. En Suiza, la gente comía gatos, perros y hasta corteza de árboles para sobrevivir. En Irlanda, decenas de miles murieron de tifus y fiebre tifoidea. En China, las inundaciones masivas y el frío extremo destruyeron completamente las cosechas de arroz, causando la muerte de millones. Esa es la historia que todos conocemos. Esa es la narrativa oficial. Pero cuando examinas los datos climáticos con más detalle, cuando analizas los registros meteorológicos históricos con ojo crítico, algo fundamental no encaja. El patrón de enfriamiento no sigue los modelos de circulación atmosférica que esperarías de la distribución de ceniza volcánica. Los vientos estratosféricos deberían haber dispersado las partículas de manera relativamente uniforme alrededor del globo. Pero los efectos fueron extremadamente irregulares, con algunas regiones experimentando frío catastrófico, mientras que áreas vecinas permanecieron relativamente normales. La cronología tampoco coincide perfectamente con los modelos de enfriamiento volcánico. El Tambora erupcionó en abril de 1815, pero los efectos climáticos más severos no comenzaron hasta la primavera de 1816, más de un año después. Eso es demasiado tiempo para una erupción volcánica típica. Y lo más extraño de todo, los efectos fueron extremadamente localizados y repentinos, casi como si fueran eventos discretos en lugar de un enfriamiento gradual global. En Massachusetts, el 6 de junio de 1816, la temperatura cayó de 25 grados Celsius a bajo cero en menos de 24 horas. Los agricultores reportaron que sus cultivos se congelaron instantáneamente durante la noche.
Eso no es consistente con el enfriamiento gradual y uniforme causado por ceniza volcánica dispersa en la estratosfera. En Vermont cayó medio metro de nieve en pleno junio. Los periódicos de la época describieron el cielo como de un color amarillo enfermizo y el sol como un disco pálido sin calor. En Europa, los disturbios por comida comenzaron en abril de 1816, meses antes de que los efectos del tambora deberían haberse manifestado completamente según los modelos volcánicos. En Francia, las multitudes saquearon panaderías y almacenes de granos. En Alemania, los gobiernos locales tuvieron que declarar la ley marcial. En Asia, hay vacíos inexplicables y masivos en los registros demográficos. Poblaciones enteras simplemente desaparecen de los censos entre 1815 y 1818. En algunas provincias de China, los registros muestran caídas de población de hasta 40%, cifras que no pueden explicarse solo por hambruna. ¿Por qué? Si fue solo un volcán, si fue solo una catástrofe natural temporal, ¿por qué los gobiernos de todo el mundo respondieron con tanta urgencia y coordinación? ¿Por qué la reorganización social masiva? ¿Por qué el silencio absoluto sobre ciertos aspectos de la crisis? ¿Por qué tantos documentos fueron destruidos o perdidos de este periodo? Parte 2. Las migraciones masivas. Después de 1816, algo extraordinario y sin precedentes sucedió en todo el mundo. Poblaciones enteras comenzaron a moverse. No migraciones graduales motivadas por oportunidades económicas, no. Fueron desplazamientos masivos, coordinados, casi militares en su organización. En América del Norte, entre 1853 y 1929, más de 250.000 niños fueron enviados desde las ciudades del este hacia áreas rurales del Medio Oeste en lo que se llamó oficialmente los trenes de huérfanos, o Orphan Trains. La explicación oficial suena razonable. Sobrepoblación urbana, pobreza industrial, necesidad de mano de obra agrícola. Pero cuando examinas los detalles, las preguntas se multiplican. ¿Por qué comenzó este programa exactamente 37 años después de 1816? ¿Por qué tantos niños, 250.000? ¿Y por qué fueron enviados específicamente a áreas rurales remotas, lejos de las ciudades costeras, lejos de los centros de población? Los registros de estos niños son extrañamente incompletos. Muchos no tienen certificados de nacimiento. Muchos no tienen registros de padres. Muchos simplemente aparecen en los manifiestos de los trenes sin historia previa verificable. Era como si hubieran sido creados de la nada, o como si sus historias reales hubieran sido borradas deliberadamente. En Europa, la situación fue aún más dramática. Entre 1816 y 1850, aproximadamente 5 millones de personas emigraron desde Europa hacia América. La historia oficial dice que fue por la hambruna de la papa en Irlanda, por las revoluciones de 1848, por oportunidades económicas en el Nuevo Mundo. Pero los registros de inmigración cuentan una historia diferente. Muchos de estos inmigrantes no tenían documentos de identidad, no tenían registros de nacimiento, no tenían historias familiares verificables, no podían nombrar sus pueblos de origen con precisión, no tenían conexiones familiares rastreables en Europa. Los oficiales de inmigración en Ellis Island y otros puertos reportaron miles de casos de personas que no podían explicar de dónde venían exactamente. Personas que hablaban dialectos que no correspondían a ninguna región conocida. Personas con características físicas que no encajaban con las poblaciones europeas estándar. Era como si hubieran aparecido de la nada, o como si vinieran de un lugar que ya no existía. En Rusia, la situación fue aún más misteriosa. Poblaciones enteras de Siberia, del lejano oriente ruso, de las estepas de Asia Central, fueron reubicadas hacia el oeste después de 1816. Los registros oficiales dicen que fue por reorganización administrativa o consolidación imperial. Pero, ¿por qué mover a millones de personas en medio de una crisis climática global?
¿Por qué gastar recursos masivos en transporte ferroviario y logística cuando la gente estaba muriendo de hambre en las ciudades occidentales? ¿Por qué vaciar regiones enteras de Siberia? A menos que hubiera una razón más urgente. A menos que esas áreas ya no fueran habitables. A menos que algo hubiera contaminado esas tierras de una manera que no podía ser explicada públicamente. En India, bajo dominio británico, millones de personas fueron reubicadas desde las regiones del norte hacia el sur entre 1817 y 1830. La explicación oficial: reorganización administrativa colonial. Pero los registros británicos muestran algo extraño. Órdenes militares para evacuar ciertas regiones por razones de seguridad no especificadas. Informes de oficiales coloniales describiendo enfermedades misteriosas que afectaban a poblaciones enteras. Descripciones de tierras muertas donde nada crecía. Todo esto sucedió después de 1816. Todo esto está documentado, pero nadie conecta los puntos. Parte 3. La arquitectura de la catástrofe. Después de 1816, un nuevo tipo de edificio comenzó a aparecer simultáneamente en todo el mundo occidental. No fueron construcciones graduales, no fueron desarrollos arquitectónicos evolutivos. Fueron estructuras masivas que aparecieron casi de la noche a la mañana, como si hubieran sido planificadas con anticipación. Grandes estructuras institucionales, orfanatos masivos, asilos para pobres, prisiones, hospitales psiquiátricos, reformatorios, casas de trabajo. Todos construidos con una precisión excepcional que desafía las capacidades de construcción oficiales de la época. Todos diseñados para albergar a grandes cantidades de personas en condiciones de aislamiento. Todos con sistemas de calefacción, ventilación y construcción reforzada que parecían absolutamente excesivos para su propósito declarado. Mira las fotografías de estos edificios que sobreviven hasta hoy. Estructuras masivas de piedra y ladrillo, paredes de 1 metro de espesor, ventanas pequeñas con barrotes de hierro, sistemas de ventilación complejos con conductos que penetran profundamente en la tierra, sótanos de múltiples niveles que descienden 10, 15, incluso 20 metros bajo tierra. ¿Por qué? Si el problema era solo una hambruna temporal causada por un volcán, si era solo una crisis económica pasajera, ¿por qué construir infraestructura permanente tan elaborada y costosa? En Massachusetts, el Hospital Estatal de Worcester fue construido en 1833, apenas 17 años después de 1816. Tenía capacidad para 1.200 pacientes. Sus muros exteriores tenían 1 metro de espesor, construidos con granito sólido. Su sistema de calefacción era tan avanzado que podía mantener temperaturas estables de 20 grados Celsius incluso durante los inviernos más extremos de Nueva Inglaterra. El edificio tenía su propio sistema de agua con pozos profundos, su propio sistema de alcantarillado, su propia planta de gas para iluminación. Era completamente autosuficiente. ¿Por qué tanta ingeniería para un simple hospital psiquiátrico? ¿Por qué construirlo como si fuera un búnker? En Nueva York, el orfanato de la Sociedad de Ayuda a los Niños fue construido en 1853. Podía albergar a 3.000 niños simultáneamente. Tenía su propio sistema de agua, con cisternas subterráneas masivas, su propia planta de energía, su propio sistema de alcantarillado, sus propios talleres de manufactura, su propia granja. Era como una ciudad autosuficiente, diseñada para sobrevivir completamente aislada del mundo exterior. Los planos arquitectónicos muestran algo aún más extraño. Sótanos de múltiples niveles, con túneles que se extienden bajo las calles de la ciudad. Almacenes subterráneos con capacidad para almacenar comida para años. Sistemas de filtración de aire que parecen diseñados para proteger contra contaminación atmosférica. ¿Por qué un orfanato necesitaría todo esto? En Inglaterra, después de 1816, se construyeron más de 600 asilos para pobres en menos de 20 años. Todos siguiendo el mismo diseño básico estandarizado.
estructuras masivas en forma de cruz, aisladas en las afueras de las ciudades, con capacidad para 500 a 1000 personas cada una. La Ley de Pobres de 1834 oficializó este sistema. Pero los edificios ya estaban siendo construidos años antes de que la ley fuera aprobada. Era como si alguien hubiera planificado todo esto con anticipación. La explicación oficial: la revolución industrial creó pobreza urbana masiva que requería gestión institucional. Pero la cronología no coincide. La revolución industrial comenzó en la década de 1760. ¿Por qué la respuesta institucional masiva ocurrió específicamente después de 1816, más de 50 años después? En Francia, después de 1816, se construyeron cientos de hospices y hôpitaux généraux. En Alemania, Arbeitshäuser y Zughäuser. En Rusia, Ravochí Doma. Todos con el mismo diseño básico, todos construidos en el mismo periodo, todos diseñados para aislar y controlar grandes poblaciones. A menos que no fuera una respuesta a la pobreza. A menos que fuera una respuesta a algo completamente diferente. A menos que estas instituciones fueran diseñadas para gestionar poblaciones desplazadas por algo que no podía ser explicado públicamente. Parte 4. La hipótesis del invierno nuclear. Ahora considera esta posibilidad cuidadosamente. ¿Y si 1816 no fue causado por un volcán? ¿Y si fue causado por un intercambio nuclear a gran escala? Suena completamente imposible, ¿verdad? Porque nos han enseñado que las armas nucleares no existían hasta 1945, cuando Estados Unidos detonó la primera bomba atómica en Nuevo México. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si una civilización anterior, una civilización tecnológicamente avanzada que existió antes de nuestra historia registrada, tuvo acceso a tecnología nuclear? ¿Y si esa civilización tuvo una guerra nuclear que destruyó completamente su mundo? Los datos climáticos de 1816 se ajustan mejor a los patrones de un invierno nuclear que a un invierno volcánico. Un invierno nuclear, según los modelos científicos modernos desarrollados en la década de 1980, causa efectos específicos y distintivos. Primero, caídas de temperatura repentinas y extremadamente localizadas, no enfriamiento gradual global. Exactamente lo que vemos en 1816. Segundo, patrones de precipitación anormales con lluvias ácidas y nieve contaminada. Los registros históricos de 1816 describen lluvia de color extraño y nieve que quemaba la piel. Tercero, contaminación atmosférica que persiste durante años, no meses. Los efectos climáticos de 1816 duraron hasta 1819 en algunas regiones. Cuarto, efectos biológicos a largo plazo en poblaciones expuestas, incluyendo enfermedades misteriosas, malformaciones congénitas y esterilidad. Los registros médicos de la época describen exactamente estos síntomas. Todo esto coincide perfectamente con lo que vemos en 1816. Las migraciones masivas, el desplazamiento inmediato y coordinado de poblaciones lejos de áreas específicas, la construcción masiva de infraestructura institucional diseñada para gestionar y aislar poblaciones desplazadas, la reorganización sistemática de toda la infraestructura social. Todo esto es consistente con una respuesta gubernamental coordinada a un evento catastrófico nuclear. Pero hay más evidencia. Mira la documentación faltante. Entre 1815 y 1820 hay vacíos masivos y sistemáticos en registros históricos de todo el mundo. Censos incompletos o completamente ausentes. Registros de nacimiento y muerte faltantes. Documentos gubernamentales destruidos. Archivos militares clasificados o perdidos. En Estados Unidos, los registros del censo de 1820 muestran anomalías inexplicables. Condados enteros con poblaciones que cayeron 50% o más sin explicación.
ciudades que desaparecen completamente de los registros. En Europa, archivos gubernamentales enteros del período 1815 a 1820 fueron perdidos o destruidos en incendios. En Francia, los archivos nacionales tienen un vacío casi completo para estos años. En Alemania, lo mismo. En Rusia, lo mismo. La explicación oficial: pérdida accidental durante la agitación política de la época, durante las guerras napoleónicas y sus consecuencias. Pero las guerras napoleónicas terminaron en 1815. ¿Por qué los registros de los años siguientes, durante tiempos de paz, están aún más incompletos? A menos que fueran destruidos deliberadamente. A menos que alguien estuviera borrando sistemáticamente evidencia de lo que realmente sucedió. Parte 5. La civilización perdida. Ahora considera cuidadosamente la arquitectura del mundo anterior a 1816. Edificios con precisión de ingeniería que supera dramáticamente lo que oficialmente deberíamos haber sido capaces de construir en esa época. Técnicas de construcción avanzadas que no pueden ser replicadas incluso con tecnología moderna. Planificación urbana coordinada a escala continental. Sistemas de infraestructura sofisticados que rivalizan con la ingeniería del siglo XXI. Mira las fotografías de edificios construidos supuestamente en el siglo XIX. Estructuras neoclásicas masivas con cúpulas de 50 metros de altura. Cúpulas perfectamente simétricas, construidas sin acero estructural moderno. Columnas de granito talladas con precisión de milímetros, cada una pesando cientos de toneladas. Sistemas de alcantarillado y agua que rivalizan con la ingeniería moderna. La historia oficial dice que fueron construidos por trabajadores del siglo XIX usando herramientas primitivas, poleas de madera y fuerza bruta. Pero cuando ingenieros modernos intentan replicar estas técnicas, fracasan. Cuando arquitectos modernos analizan estos edificios, encuentran imposibilidades. Cargas estructurales que no deberían ser posibles sin acero moderno. Fundaciones que penetran 30 metros en la tierra sin maquinaria moderna. Sistemas de ventilación que requieren comprensión avanzada de dinámica de fluidos. ¿Y si no fueron construidos en el siglo XIX? ¿Y si fueron heredados de una civilización anterior? ¿Y si el mundo anterior a 1816 era mucho más avanzado tecnológicamente de lo que nos han dicho? Piensa en las exposiciones universales que comenzaron después de 1850. La Exposición Universal de Chicago de 1893 es el ejemplo más dramático. Más de 200 edificios neoclásicos masivos, cubriendo más de 2 kilómetros cuadrados, supuestamente construidos en menos de 2 años por trabajadores no especializados. Edificios con cúpulas gigantescas, con columnas de mármol, con estatuas monumentales, con sistemas eléctricos avanzados, con fuentes y canales de agua. Y luego, inmediatamente después de la exposición, todos fueron demolidos sistemáticamente. ¿Por qué? Si podían construir estructuras tan magníficas tan rápidamente y tan económicamente, ¿por qué destruirlas? ¿Por qué no dejarlas como monumentos permanentes? La explicación oficial: eran estructuras temporales hechas de yeso y madera, no diseñadas para ser permanentes. Pero las fotografías muestran algo diferente. Muestran edificios de piedra sólida. Muestran construcción masiva. Muestran infraestructura permanente. A menos que no las construyeran, a menos que las encontraran, a menos que estuvieran excavando y restaurando edificios de la civilización anterior, a menos que estuvieran mostrando al mundo lo que quedaba de la civilización que existió antes de 1816. Y luego las destruyeron para ocultar la evidencia, para mantener la narrativa oficial, para evitar que la gente hiciera preguntas. Parte 6. El borrado de la memoria. Después de 1816, algo más sucedió sistemáticamente en todo el mundo occidental. Un borrado deliberado y coordinado de la memoria colectiva. Los niños fueron separados de sus familias a escala masiva, enviados a instituciones,
educados en una nueva narrativa histórica cuidadosamente construida, enseñados que la civilización humana había progresado linealmente desde la antigüedad primitiva hasta el presente industrial. Los adultos que recordaban el mundo anterior, que tenían memorias de la civilización avanzada que existió antes de 1816, fueron sistemáticamente institucionalizados, etiquetados como locos, encerrados en asilos psiquiátricos, silenciados. Los registros médicos de asilos del siglo XIX están llenos de casos de personas diagnosticadas con delirios sobre un mundo anterior más avanzado. Personas que insistían en que habían vivido en ciudades magníficas que ya no existían. Personas que describían tecnologías que, oficialmente, no habían sido inventadas todavía. Todos fueron etiquetados como dementes. Todos fueron encerrados. Todos fueron silenciados. Los documentos históricos fueron sistemáticamente destruidos o alterados. Los registros fueron reescritos. Las historias fueron cambiadas. Las cronologías fueron ajustadas. Y se creó una nueva narrativa oficial. Una narrativa que decía que la civilización humana había progresado linealmente desde la antigüedad hasta el presente. Que nunca hubo una civilización tecnológicamente avanzada anterior. Que 1816 fue solo un año malo causado por un volcán en Indonesia. Que las hambrunas fueron naturales. Que las migraciones fueron voluntarias. Que los edificios fueron construidos por nosotros. Pero los edificios permanecen, desafiando la narrativa oficial. Las fotografías permanecen, mostrando imposibilidades arquitectónicas. Los vacíos en los registros permanecen, gritando su ausencia. Y si miras con suficiente atención, si cuestionas la narrativa oficial, si conectas los puntos que no se supone que debas conectar, puedes ver la verdad. Parte 7. La pregunta inquietante. Aquí está lo que más me perturba profundamente. La uniformidad absoluta de la narrativa volcánica en todos los países, en todos los idiomas, en todos los libros de texto. La ausencia total de cuestionamiento simultáneo sobre la escala desproporcionada de la respuesta institucional. La perfección con la que la historia oficial explica todo sin dejar ningún espacio para alternativas o dudas. Es demasiado limpio. Es demasiado conveniente. Es demasiado perfecto. Y cuando algo es demasiado perfecto, cuando una narrativa no tiene ninguna inconsistencia, cuando todos los cabos sueltos están perfectamente atados, generalmente significa que alguien lo diseñó cuidadosamente así. Piensa en esto lógicamente. Si una civilización tecnológicamente avanzada fue destruida en un intercambio nuclear masivo en 1815, los supervivientes, los gobiernos que quedaron, tendrían que hacer varias cosas específicas para mantener el control y evitar el pánico total. 1. Desplazar inmediatamente a las poblaciones lejos de las áreas más contaminadas por radiación. 2. Construir infraestructura institucional masiva para gestionar, controlar y aislar a los millones de desplazados. 3. Borrar sistemáticamente la memoria colectiva del mundo anterior, especialmente entre los niños, que serían la próxima generación. 4. Crear una narrativa alternativa convincente para explicar la destrucción ambiental sin revelar la verdad nuclear. 5. Controlar estrictamente toda la información histórica para evitar que la verdad se difunda. 6. Destruir o clasificar todos los documentos que contradigan la narrativa oficial. 7. Institucionalizar a cualquiera que recuerde o hable sobre el mundo anterior. Todo esto sucedió después de 1816. Todo esto está meticulosamente documentado en registros históricos. Todo esto puede ser verificado. Pero nos dicen que fue por un volcán. Nos dicen que fue solo una coincidencia. Nos dicen que no hagamos preguntas. Conclusión. El mundo que perdimos. Hemos llegado al final de esta investigación, pero en realidad esto es solo el comienzo.
1816 no fue solo un año malo, no fue solo una anomalía climática, no fue solo una hambruna temporal. Fue el año en que el mundo cambió para siempre de manera fundamental e irreversible. Fue el año en que una civilización entera murió y otra nació de sus cenizas radiactivas. Fue el año en que la historia fue completamente reescrita. Fue el año en que la memoria colectiva de la humanidad fue borrada y reemplazada. Y nosotros, los que vivimos en el mundo posterior a 1816, nunca supimos lo que realmente perdimos. Nunca supimos que hubo un mundo antes del nuestro. Un mundo con tecnología que rivalizaba o superaba la nuestra. Un mundo con arquitectura magnífica que no podemos replicar. Un mundo con sistemas de infraestructura que apenas estamos comenzando a comprender. Un mundo que se destruyó a sí mismo en una guerra nuclear catastrófica. Todo lo que nos quedan son fragmentos dispersos. Edificios que no deberíamos haber podido construir con la tecnología oficial de la época. Fotografías que muestran una civilización que oficialmente nunca existió. Vacíos masivos en los registros históricos que nunca se explican satisfactoriamente. Migraciones masivas que no tienen sentido en el contexto oficial. Instituciones diseñadas para propósitos que no coinciden con sus explicaciones oficiales. Y una narrativa oficial que es demasiado perfecta, demasiado limpia, demasiado conveniente para ser completamente verdadera. El mundo que conocemos, el mundo en el que vivimos, fue construido literalmente sobre las ruinas radiactivas de un mundo que nunca se nos permitió conocer. Y tal vez, solo tal vez, eso fue completamente intencional. Porque si supiéramos la verdad completa sobre 1816, tendríamos que cuestionar absolutamente todo lo demás. Tendríamos que cuestionar quiénes somos realmente. Tendríamos que cuestionar de dónde venimos realmente. Tendríamos que cuestionar qué nos hicieron olvidar deliberadamente. Tendríamos que cuestionar quién controla la narrativa histórica y por qué. El año sin verano no fue un accidente de la naturaleza. No fue solo un volcán en Indonesia. Fue el final catastrófico de un mundo entero. Y el comienzo calculado de una mentira masiva. Una mentira que todavía vivimos hoy. Una mentira que se enseña en cada escuela. Una mentira que aparece en cada libro de historia. Una mentira que nadie cuestiona. Hasta ahora. Mira a tu alrededor ahora mismo. Mira los edificios antiguos en tu ciudad, especialmente los construidos supuestamente en el siglo XIX. Mira su precisión imposible, su escala monumental, su belleza inexplicable. Y pregúntate honestamente, ¿realmente los construimos nosotros con herramientas primitivas? ¿O los heredamos de alguien más? Alguien que ya no está aquí. Alguien que fue completamente borrado de la historia oficial. Alguien que murió en 1816, en el año sin verano, en el año del invierno nuclear, en el año en que el mundo anterior terminó y el mundo actual comenzó. Y nadie se dio cuenta. O tal vez sí se dieron cuenta y fueron silenciados.